Muchos de los miembros de esta llamada caravana migrante pierden las esperanzas de alcanzar este sueño americano, mientras se incrementa la vigilancia en los albergues dispuestos en la ciudad fronteriza de Tijuana. Las fuerzas federales mexicanas han cercado estos refugios tras los disturbios que se vivieron en el paso limítrofe con Estados Unidos el pasado domingo. La orden de la militarización fue justamente del secretario de Gobierno, de Alfonso Navarrete. El gobernador de Baja California, Francisco Vega, exige al gobierno de Enrique Peña Nieto que ejecute acciones inmediatas para solventar la crisis migratoria que dice ya no pueden más. Su propuesta inicial ha sido deportar a estos indocumentados que han liderado las revueltas. No vemos esperanza de nada. El sueño americano frustrado. Ya llevamos muchos días acá y me siento cansado, pues ya. O sea, como no hay esperanza de pasar nada. Así se sienten hoy los miembros de la caravana migrante establecidos en los albergues de Tijuana. Todos sabemos que Donald Trump no nos ve como seres humanos, nos ve como animales y obviamente eso es como nos va a tratar. Los disturbios del pasado domingo, la reacción de las fuerzas estadounidenses y las medidas del gobierno mexicano han ido apagando poco a poco su anhelo de alcanzar territorio estadounidense. Ya empezaron a pegarle a la gente y eso no se hace. Peor los niños son los que más valen en todos los países. Y es que la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera los hace pensar que la caminata de más de un mes y medio no cumplió su objetivo. Abogados y organizaciones civiles les aconsejan contemplar otras opciones si se tiene en cuenta que los procesos de asilo pueden durar meses. Porque yo pienso que la mayoría de la gente tiene un caso que pudiera calificar, pero como se aplican las leyes en Estados Unidos, sabemos que la mayoría no va a poder ganar ese caso, especialmente si no tiene representación legal. Entrar a territorio estadounidense, llegar a Canadá o buscar un espacio en España parece un imposible. La decisión, retornar a su país de origen, opción que tomó un grupo de 70 personas este martes. Me voy porque veo la situación cada día más difícil, no tengo dinero ni quien me ayude de allá para acá, para estar en alimentación. Lo veo difícil porque cada día más emigrantes vienen entrando y esto se va a convertir en un caos. Pese a que los ánimos se calmaron tras los enfrentamientos en el puesto fronterizo y los migrantes se replegaron a los albergues, el gobernador del estado de Baja California pidió que el gobierno atienda la contingencia migratoria como un asunto de seguridad nacional. De inmediato, la Secretaría de Gobernación ordenó reforzar la seguridad en los refugios. En la entrada del albergue se cuentan al menos 600 miembros del equipo antimotines. Se trata sobre todo de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sin que en ello se justifique bajo ninguna circunstancia el quebrantamiento del orden. Eso es de lo que trata esta etapa. La Policía Federal Mexicana confirmó que les está brindando transporte a los migrantes hasta Tapachula, en el estado de Chiapas, y fronterizo con Guatemala, donde son atendidos en un albergue y posteriormente transportados a sus países de origen. Mientras tanto, el gobierno del presidente Trump ha advertido que, de ser necesario, volvería a usar gas lacrimógeno contra estos migrantes. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tyler Holton, ha asegurado que si los agentes fronterizos vuelven a ser apedreados por los caminantes, los efectivos van a responder. Insistió en que van a proteger la línea limítrofe contra los que han sido denominados por Estados Unidos como agresores. Organizaciones defensoras de derechos humanos, varios políticos estadounidenses condenaron el proceder de la patrulla fronteriza. Sin embargo, la realidad para autoridades locales en Tijuana es que la situación está desbordada en este punto, a donde justamente miles de migrantes esperan poder realizar esta solicitud de asilo para cruzar finalmente a Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum. Él es el alcalde, como lo decimos. Buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias y muy buenos días. Alcalde, gracias por atendernos. Sé que la gestión de ustedes está bastante copada, la agenda también, por esta situación de los centroamericanos en Tijuana, y quiero empezar preguntándole cómo está esta situación, que han tenido que enfrentar incluso estos centroamericanos el rechazo de muchos habitantes de Tijuana, que dejan claro en sus gritos y en su rechazo que no se trata de discriminación, sino que no hay espacio ni cabida para más personas. Bueno, debo de comentar que en Tijuana rechazamos a todo aquel que viene en franco desorden, no nada más a los integrantes de la caravana. Y yo creo que es importante precisarlo para que no se estigmatice que somos xenófobos.
Es decir, nosotros, Tijuana es un pueblo de migrantes, 128 años de edad. Tijuana es una ciudad joven, muy poquitos nacidos aquí en Tijuana, somos muy poquitos nacidos aquí en Tijuana, y nuestra incomodidad no es en contra de los integrantes de la caravana per se, es en contra de aquellos que vienen dentro de la caravana haciendo desórdenes. Claro, ahora, alcalde, hay una crisis humanitaria, según ustedes han dado pues estas declaraciones, algunos medios de comunicación, una crisis humanitaria en Tijuana, han tenido que pedir incluso ayuda a Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación real? Sí. ¿Qué hicimos? Pedimos la asistencia humanitaria, así la define la ONU, es asistencia humanitaria. Y ya el día de hoy el consejero jurídico está presentando tanto en el Congreso de la Unión, denomínese estos senadores y diputados federales, a la Secretaría de Gobernación y a las oficinas centrales de la ONU en México, la solicitud de asistencia humanitaria. No puedo permitirme pensar que el gobierno federal no quiera subsanar esta situación. Debo de pensar que no ha podido. Por ello, la lentitud en el envío de despensas, de cobijas, de cobertores, de medicinas, de agua, de los servicios mínimos básicos para que quien nos visite, en este caso la caravana de migrantes, tenga un espacio digno para estar. Usted ha hablado, alcalde, de un desorden que se llevó a cabo justamente el fin de semana y que está en contra de todas las personas que vienen a ocasionar el caos. ¿Cómo califican la acción del fin de semana en la que la patrulla fronteriza tuvo que utilizar gases lacrimógenos, balas de goma contra un grupo de centroamericanos que, según afirman pues, los integrantes de esta patrulla fronteriza, estaban haciendo desórdenes, intentaban irrumpir y cruzar a como dé lugar hacia Estados Unidos? Número uno, como dijo el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, el respeto entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Si este grupo de personas comandadas por algunos líderes, gente mala, los llevó a la línea cuando aquí en Tijuana, San Diego, es la línea más vigilada que puede haber en toda la franja fronteriza. Los llevaron ahí y les dijeron, si cruzan el río ya es Estados Unidos, lo cual es mentira. Tampoco justifico ni puedo justificar la violencia que se ejerce. Violencia trae aparejada violencia y eso no es de nosotros los tijuanenses. Por supuesto que deploramos, descartamos y castigamos y todo aquel que emplee violencia para hacer valer un derecho. Aquí esta situación, debo de decirlo, no tiene otros fines que no sean el de causar desorden. Y aquí en México, para mí como alcalde, es un tema de seguridad nacional. Es un tema que nos pone en predicamento con un país con el cual definitivamente no es fácil hacer las cosas llevaderas. No se me hace justo que el gobierno federal permita que unos extranjeros nos pongan en una situación de conflicto con Estados Unidos. Ahora, ¿y qué dice el gobierno de Peña Nieto a estos pedidos que ustedes les han hecho como autoridades locales, al pedido que ha hecho Tijuana en particular? Mira, yo debo de precisar, yo no me manejo solo. Lo que yo estoy expresando es lo que la voluntad de los ciudadanos tijuanenses, en su inmensa mayoría, expresa. Se han levantado aquí encuestas en donde se dice si están a favor de la permanencia o la salida de estas personas, y el 92% de los ciudadanos tijuanenses que han participado en esas encuestas está a favor de la salida de los migrantes y deja que se enteren los tijuanenses la disposición del gobierno federal para tener aquí a los extranjeros en un acuerdo con los Estados Unidos para que en cuanto los estadounidenses reciben la solicitud de asilo, sería su obligación pasarlos y ubicarlos en unos albergues especial de ellos. Pues bueno, ya salió en medios nacionales que el gobierno federal mexicano va a aceptar que esos migrantes solicitantes de asilo político permanezcan en Tijuana. Y yo debo de decir lo siguiente, que bueno, si eso de alguna manera
les da tranquilidad, les da seguridad a esas personas. Pero qué malo si eso no viene aparejado con el auxilio irrestricto del gobierno federal. Y ese apoyo irrestricto son crear su estación migratoria, dar alimento, dar cobijo, dar agua, dar medicinas, la asistencia mínima para que un individuo pueda estar con dignidad. Hay que respetar la dignidad de la persona humana. Alcalde, ¿ustedes se han reunido con algún líder de esta caravana migrante? Yo nunca me he reunido con ningún líder. Si los conociera, pediría al gobierno federal los deportara, porque esas personas no han hecho bien su trabajo. Yo no me opongo a que un líder conduzca a las gentes al bienhacer de las cosas, al bienhacer. Pero un líder que es capaz de poner en riesgo la vida de cientos de ciudadanos, vengan de donde vengan, no merece estar en México, que lo juzgue su país, que allá vaya a hacer su desorden, que aquí respete. Alcalde, ¿usted cree que hay algún objetivo político, como lo han expresado algunos sectores, detrás de esta caravana de migrantes? Yo más bien creo que fue con el objetivo descorazonado de lastimar a toda esa gente. De lo que ha venido aconteciendo, creo que es una clara intención de crearnos un problema de seguridad nacional al ponernos en riesgo en las relaciones con Estados Unidos. Si bien no han sido relaciones del todo tersas, pero han sido relaciones. Y esta actitud viene a nublar el ambiente. Y eso no es correcto. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Juan Manuel Gastelum, el alcalde de Tijuana, en México, hablándonos sobre la situación de este punto en donde están llegando justamente miles de migrantes y esperan poder realizar esta solicitud de asilo para cruzar a Estados Unidos. Ha manifestado pues todos los inconvenientes que se han dado luego de recibirnos. No se trata de discriminación, lo ha afirmado claramente, sino de que no hay espacio y no hay las condiciones para recibir a estos cientos y miles de centroamericanos. Gracias por haber estado con nosotros, alcalde. Listo, gracias. Inmediatamente vamos a revisar la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Hablamos de las cifras de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, que ha alcanzado el mínimo en más de una década. Esto según el informe del Centro de Estudios Pew. El número de personas que se encontraba sin permiso en el 2016 en el país se redujo hasta los 10.7 millones, muy por debajo de este máximo alcanzado en el 2007 con 12.2 millones. Carolina Valladares desde Washington con el reporte. Carolina. Vamos a ver si establecemos el contacto con Carolina Valladares. Mientras tanto nos vamos a Nueva York. El productor me indica, por favor. Vamos a hablar de Naciones Unidas, que hace un importante llamado a la comunidad internacional. El organismo ha pedido a sus países miembros que tripliquen su trabajo para cumplir estos objetivos que han sido trazados en el Acuerdo del Cambio Climático de París. Advierte la ONU que no va a ser posible limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados al final del siglo, como se considera que es necesario hacerlo. Y Alejandro Rincón, desde Nueva York, está listo con el reporte. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York. Es verdaderamente urgente y preocupante el llamado de atención que hace la ONU a la comunidad internacional en este asunto de lucha y sobre todo de reto para neutralizar el cambio climático y calentamiento global en el planeta. De acuerdo con el programa para el monitoreo del medio ambiente de este organismo internacional, en el 2017 hubo un nuevo incremento de las emisiones globales de dióxido de carbono, luego de que estuviesen estancadas por los últimos 3 años. De acuerdo con esta entidad, solo en el 2017 las emisiones globales escalaron al 53.5
toneladas o gigatoneladas, de este peligroso químico, en particular el 0.7% de incremento de acuerdo con Naciones Unidas. La cifra, de nuevo, es preocupante. 53.5 gigatoneladas de dióxido de carbono fueron emitidas a la atmósfera en el transcurso de 2017 y es justo por esta circunstancia que la ONU estima que para poder cumplir la meta de reducción de la temperatura global a menos 2 grados centígrados en el próximo siglo deben triplicarse los esfuerzos en esta materia. A propósito de esta circunstancia, el portavoz del secretario general de la ONU entregó las siguientes declaraciones. El ritmo actual de la acción internacional es insuficiente para cumplir con los objetivos de París. Hemos concluido que las naciones deben triplicar sus esfuerzos para cumplir con los objetivos de los 2 grados centígrados y aumentar sus esfuerzos para apuntar al objetivo de los 2,5 grados. No estaremos cerca al 2030 y es improbable que la meta de los 2 grados sea alcanzada. La Organización de Naciones Unidas estima que si la comunidad internacional quiere al menos lograr una meta de reducción de la temperatura global en por lo menos 1.5 grados centígrados, los esfuerzos de los países tendrían que ser 5 veces más de lo que actualmente está haciéndose para neutralizar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Este reporte trasciende justo en un contexto en donde, por ejemplo, está próximo a celebrarse en Polonia una importante conferencia sobre cambio climático en Polonia, liderada por la Organización de Naciones Unidas. Y es justo este reporte el que plantea el argumento central de preocupación, sobre todo, y de un llamado de atención a la comunidad internacional para que haga más por reducir estas emisiones. Además, ese reporte surge justo cuando, hace algunos días, el gobierno de los Estados Unidos emitiera también un importante informe en donde se hace también un llamado de atención al reto que enfrenta ahora este país, uno de los principales emisores del dióxido de carbono a nivel del planeta, para tratar de lograr sus metas, sobre todo a la luz del denominado Acuerdo de París, que, recuérdenlo, Estados Unidos se salió recientemente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte desde Nueva York. Vamos a Miami, donde se ha registrado un robo bastante particular. 3 hombres se han hecho pasar por policías, asaltaron a 2 personas, se llevaron joyas y dinero en efectivo. Las autoridades aún no logran capturarlos. El reporte con Paola Serna desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hechos ocurrieron en el suroccidente del condado Miami-Dade y de acuerdo con el reporte de las autoridades de este condado, las 2 víctimas narraron que los hechos ocurrieron en la madrugada cuando un vehículo que utilizaba unas luces similares a las de una patrulla de policía los detuvo. Allí se bajaron 3 sujetos con una pistola y también con un taser, con una de estas pistolas eléctricas, la cual utilizaron en contra de las víctimas para robarlos. Las autoridades del condado Miami-Dade ahora están a la búsqueda de estos sospechosos. Estaba prendiendo las luces altas del vehículo. Eso le llamó la atención y cuando ellos vieron que en el carro se le prendieron las luces rojas y azules, indicando que son oficiales encubiertos. Ellos inmediatamente pararon y cuando se le acercaron 2 individuos, estaban enmascarados, tenían una arma de fuego y tenían también una pistola electrónica. Los sujetos lograron robar en esta oportunidad $2.200 en efectivo, además de joyas a las víctimas. Y las autoridades del condado Miami-Dade están diciendo que pudiera ser un modus operandi y que las personas tienen que estar muy alertas a este nuevo sistema de robo en el condado Miami-Dade. En la información, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, día frío en Miami. Gracias a Paola por ese reporte. Ya nos acompaña hasta ahora Carolina Valladares con lo que decíamos hace un momento, el estudio del Centro Pew, que afirma que el número de personas que se encontraba sin permiso en el 2016 en Estados Unidos se redujo hasta los 10.7 millones, muy por debajo del máximo alcanzado en el año 2007. Carolina, adelante.
¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Este informe del Pew señala que este descenso se debe sobre todo a esa caída aguda del número de migrantes mexicanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular y se debe también a pesar del aumento paralelo de migrantes de la región del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, que sí entraron a los Estados Unidos de esta forma. Además, dice que México lideró este descenso en el periodo 2007-2016 con 1.5 millones menos de inmigrantes que entraron de esa forma, pero igualmente sigue siendo el país líder de emisores de migrantes que entran irregularmente y el cómputo total supone más de la mitad. Hay que decir que en ese periodo la única región que registró un aumento de emisor de migrantes que entraron de forma irregular a los Estados Unidos fue el Triángulo Norte, repetimos, El Salvador, Honduras y Guatemala. Asimismo, el Centro de Estudios Pew señala que en la reducción de este segmento de la población las deportaciones jugaron un papel bastante importante. Dice que casi 230.000 migrantes fueron deportados en el año 2016, pero hubo un cambio de tendencia en los últimos años, puesto que no tantos fueron deportados en la frontera, sino de aquellas personas que ya se encontraban en el interior del país. Por lo tanto, constata este estudio que sí, que hay un cambio de tendencia del proceder de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, un buen miércoles para ti. Gracias por ese reporte. Primera pausa en la mañana y cuando retornemos vamos a tener la respuesta del gobierno de Nicaragua después de que Estados Unidos sancionara a la vicepresidenta y esposa, además de Daniel Ortega, a Rosario Murillo. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, revisando lo que es noticia en el mundo. Hablamos del gobierno de Nicaragua, que ha respondido ya sobre las sanciones que han sido impuestas este martes por Estados Unidos a la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, primera dama, esposa del mandatario Daniel Ortega, así como a Néstor Moncada, quien es el consejero de seguridad de la pareja presidencial. En un comunicado rechazó la medida y ha catalogado como una muestra más de la injerencia y la política intervencionista de Washington contra la nación centroamericana. El Departamento del Tesoro ha destacado la influencia de Murillo en grupos que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas, también ejecuciones extrajudiciales, además de prácticas de corrupción. En Perú, la justicia ha ordenado este martes impedir la salida del país del empresario ítalo-estadounidense Mark Vito Villanela. Él es esposo de Keiko Fujimori. La medida, que se va a prolongar por 36 meses, ha sido emitida por un juez que decidió prisión preventiva para la líder de Fuerza Popular. La Fiscalía inició ya una investigación contra el esposo de Keiko Fujimori a raíz de la compra en el 2015 y 2016 de 2 terrenos con fondo de origen presuntamente ilícito. Las autoridades presumen que los fondos podrían proceder de supuestos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, recibidos por la ex candidata presidencial para su campaña presidencial en el 2011. Hoy se conmemoran los 2 años de la tragedia aérea en la que murieron 71 personas, entre ellos casi todo el equipo de fútbol brasileño chapecoense, sus dirigentes y un grupo de periodistas que viajaban a Medellín para la final de la Copa Sudamericana frente al equipo Atlético Nacional. El 28 de noviembre del 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia, que llevaba 77 personas a bordo, se estrelló en el noreste colombiano. Solo 6 personas sobrevivieron. Unos sensores defectuosos en la nariz del Boeing 737 serían la causa del accidente de la aeronave de Lion Air, que se estrelló el pasado 29 de octubre en el mar de Java. Según un informe publicado por las autoridades de Indonesia, los pilotos de este avión trataron de sortear las fallas durante los últimos 11 minutos de vuelo. El documento indica además que el aparato se estrelló después de que los pilotos intentasen compensar un nuevo sistema automático para evitar que caiga en pérdida, es decir, que no tenga velocidad suficiente para mantenerse en el aire. Este accidente ocurrió tras el despegue del aeropuerto de Yakarta, que dejó 189 personas muertas.
Las autoridades están en alerta en Australia por el clima extremo. Las inundaciones tienen en emergencia a la ciudad de Sydney, donde las torrenciales lluvias causaron apagones, cancelación de decenas de vuelos. Mientras tanto, los bomberos intentan un poco controlar las llamas en el centro de Queensland, donde al menos hay 80 focos activos. Y una parte de la escalera de la Torre Eiffel fue subastada en 169.000 euros. Ha sucedido en París. La escalera tiene 4.3 metros de altura, está compuesta por 25 escalones. Ha hecho parte original del monumento que fue construido en 1889. La pieza fue vendida 3 veces por su valor estimado y su comprador fue un coleccionista de Medio Oriente. Me imagino lo pondrá de adorno en su casa, en su mansión. Vamos ahora a hablar de la Asamblea Nacional de Venezuela. Va a iniciar una investigación por el desfalco multimillonario a la nación por parte de los empresarios Alejandro Andrade y Raúl Gorrín. Una comisión lleva adelante las investigaciones. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, la Asamblea Nacional discutió este martes en sesión ordinaria la trama de corrupción que implica a varios empresarios venezolanos, entre ellos a Raúl Gorrín y a Alejandro Andrade. Los diputados a la Asamblea Nacional aseguran que no descansarán hasta que todos vayan a la cárcel. Veamos el siguiente informe. El diputado Julio Montoya manifestó que es necesario participar en el juicio y recuperar el dinero robado, porque le pertenece a todos los venezolanos. Y propongo formalmente a esta Asamblea Nacional que se comunique urgentemente con los 3 tribunales que llevan el caso Cheira, el caso Gorrín, el caso a Alejandro Andrade. Nos hagamos parte urgente de esos casos y solicitemos que esos recursos vengan hasta el territorio venezolano. La lista de corruptos es larga. El diputado Montoya señaló que ninguno escapará de la justicia. Veremos algunos propietarios de bancos corriendo. Van a salir, queramos o no queramos, como decía mi difunta madre que murió hace muy poco, trillos y troyanos, públicos y privados. Dueños de bancos privados, dueños de bancos públicos, gente del gobierno. El diputado Carlos Berrizbeitia dijo no tener dudas de que el festín salpicará a banqueros prósperos y a empresarios que de la noche a la mañana ni siquiera disimulaban sus riquezas con la adquisición de bienes y canales de televisión. Nos da vergüenza que en el mundo entero los titulares sean que unos bandidos, llámese Gorrín y Andrade como muchos más, y hay que nombrarlos con su nombre y apellido. Porque en ningún país del mundo un dueño de medio de comunicación que reparta $1.000 millones puede ser una persona humanista. Ir a un estudio de Globovisión a dar opinión política es igual que tomarse un whisky en una fiesta de un corrupto. Según el informe entregado por la Comisión de Contraloría del Parlamento, el Estado se convirtió en un paraíso para la corrupción en el que participaron al menos 28 ministros y ninguno ha sido investigado. Tenemos nosotros información, y que pudiéramos más adelante proporcionarla, de que solamente este señor, quien es dueño de un medio de comunicación, a través de estas mismas transacciones, ejecutado más de $7.000 millones. Y precisamente este martes la justicia norteamericana sentenció a 10 años de prisión a Alejandro Andrade. Luego de declararse culpable, para el diputado Omar González, es una sentencia que no se corresponde con el daño que ha causado a la nación. Salió barato, 10 años por destruir una nación. Con el dinero que pagó en comisión Raúl Gorrín, pudieron comprarse todas las vacunas de todos los niños venezolanos. Podían igualmente comprarse, me dicen los expertos, más de 400.000 tratamientos para los enfermos de cáncer. La Asamblea Nacional también aprobó la creación de una comisión especial que se encargará de investigar el caso. Además, los diputados a la Asamblea Nacional pedirán al gobierno norteamericano la participación en este juicio. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.
Oliver, gracias por ese reporte desde Venezuela. Vamos ahora a hablar de lo que va a suceder en la capital de Colombia, sede del cuarto foro de empresarios líderes de la Alianza del Pacífico. Lo están haciendo desde el 27 y 28 de noviembre, ejecutivas en la industria de moda, de agroalimento de Chile, de Colombia, México y Perú se reúnen en Bogotá para promover la participación y generación de negocios encabezados por mujeres, así también como la exportación de sus productos. En total se va a realizar 352 citas de potenciales compañías transnacionales. Y en Colombia nos acompaña a esta hora en Bogotá Lourdes Arana, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de ProMéxico. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Desde ayer y hoy también pues está desarrollando Lourdes este foro de empresarias líderes de la Alianza del Pacífico. ¿En qué se distingue la jornada del día de hoy? Bueno, este es un evento organizado por el grupo técnico de las agencias de promoción. Estamos conformados por ProPerú, ProChile, ProColombia, ProMéxico y nos dedicamos al tema de promover el comercio intraalianza y a terceras economías. Este evento en particular está enfocado a promover y a empoderar a las empresarias que tienen esa necesidad de internacionalizarse, de crecer y de, bueno, salir a otros mercados. Y se sabe que empresarios de Chile, de Perú, de México y Colombia tienen un espacio en este evento, pero ¿quiénes más pueden participar? Cualquiera que tenga la intención de exportar, que ya exporte y obviamente que quiera también franquiciar su empresa. Lo que necesitamos es las ganas de estar en el evento, inscribirse. Previo a ello tenemos un filtro para saber a qué sector pertenece, porque obviamente tenemos eventos dentro del grupo técnico de las agencias dedicado a diferentes sectores y en esta ocasión en específico es para agroindustria y textiles, el tema de la moda. ¿Cuál es el mensaje, Lourdes, que usted les da a las mujeres en general para que superen este techo de cristal y emprendan sus propios negocios y las conviertan así en industrias transnacionales como las que hoy justamente acuden a este evento representada por ustedes? Bueno, por supuesto, pues la capacidad que tienen para salir fuera de incluso de su ciudad, ¿no? Ellas tienen que tomar esa decisión y es lo único que hace falta, empoderarse. Tienen capacitaciones en línea, las agencias de promoción, les ayudamos en el tema. Preguntaban, oye, es que yo quiero salir, estoy en Colombia y a mí me gustaría venderles porque tengo un comprador en México que lo caché. No, nosotros ayudamos, las llevamos de la mano, les decimos, es un comprador que realmente está analizado por nuestras oficinas con capacidad de compra, que tiene bien su registro y que te puede hacer compras de tales volúmenes que tú puedas hacer la venta, ¿no? Entonces, prácticamente las agencias de promoción las cobijamos y las llevamos de la mano hasta que salen ellas. Ahora sí que el producto, por donde sea, mar, tierra, aire. Vamos a agradecer Lourdes Arana, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de ProMéxico. Gracias por haber estado con nosotros desde Bogotá, Colombia, con las novedades de esta reunión en la Alianza del Pacífico. No, muchísimas gracias a ustedes. Vamos aquí a un corte comercial y cuando retornemos vamos a hablar de una propuesta, una sugerencia que ha hecho el presidente Donald Trump. Ahora habla de la creación de un canal de noticias global para contrarrestar la fake news de la CNN. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Revisamos lo que es noticia en el mundo. Vamos a empezar con movimientos sociales de Argentina que, junto a fuerzas políticas de la oposición, han protagonizado en Buenos Aires la primera protesta contra la cumbre del G20 que va a comenzar este viernes. Rechazan la cita que va a reunir a los líderes más poderosos del mundo y a las políticas adoptadas por el bloque económico que, según los manifestantes, conducen a la desigualdad. En la última cumbre del G20 celebrada en Alemania en el 2017, las protestas contra el foro degeneraron en graves enfrentamientos con la policía
también destrozos en las calles. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ya está en suelo de Argentina, en Buenos Aires. Él va a participar en la cumbre del G20. La visita forma parte de su primera gira al extranjero desde que estalló esta crisis por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre. Bin Salman ha sido relacionado directamente con el caso por países como Turquía y la inteligencia estadounidense, pese a que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. La ONG Human Rights Watch ha pedido a Argentina la detención del príncipe heredero, algo que es imposible. El presidente Trump ha amenazado con cancelar la reunión que tiene prevista en Buenos Aires con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin. El republicano ha condenado que Moscú apresara el pasado fin de semana 3 embarcaciones de la Armada ucraniana. Trump ha calificado el hecho como una agresión. Y hay nuevos videos de los disturbios vividos en la frontera entre México y Estados Unidos el pasado domingo. Ahí vemos las imágenes del momento en que fuerzas estadounidenses lanzan los primeros gases lacrimógenos contra estos migrantes centroamericanos que intentaban cruzar la valla fronteriza. Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos de los migrantes condenan la violencia contra los caminantes, el gobierno de Trump ha defendido las medidas tomadas por la patrulla fronteriza y aseguró que lo haría de nuevo para resguardar la seguridad del paso limítrofe de San Isidro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha dicho que va a seguir llamando a los migrantes a tomar la vía legal para entrar a territorio estadounidense. En México, la Procuraduría ordenó la salida de prisión de Valentín Cárdenas Lerma, el hombre que dirigía el penal federal del Altiplano, cárcel de máxima seguridad en la que se fugó una vez el Chapo Guzmán. Un tribunal federal acató una sentencia de amparo que ordenaba cancelar el proceso que lo mantenía preso por la fuga del narcotraficante. Según el tribunal, no existen suficientes datos para considerar que Cárdenas Lerma estuviese involucrado en los hechos o estuviera omitiendo alguna acción tras la salida del líder del cártel de Sinaloa. Emergencia en China por una explosión cerca de una planta química en la provincia de Hebei, en los alrededores de Beijing. Al menos 22 personas han muerto, otras están heridas. Han sido trasladadas a varios centros médicos. 38 camiones, 12 vehículos quedaron destruidos, igual que decenas de viviendas. La NASA está advirtiendo sobre la posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra. El elemento, que tiene por nombre 2018 LF-16, fue visto por primera vez en junio de este año. Tiene más de 200 metros de diámetro. Según los cálculos de la Agencia Espacial, existen 62 trayectorias de impacto potencial con la Tierra entre el 2023 y 2017. La más cercana estaría contemplada para agosto del 2023. Y este pequeñito no tuvo ningún problema en subir los escalones de la gran aula de audiencias del Vaticano para comprobar si el firme guardia suizo que está en la parte de atrás es real o era un monumento. Ahí vemos a su madre, intentó llevárselo estérilmente, el pequeño no accedió. Luego el niño llamó a su hermana y comenzó a correr a sus anchas por todo el escenario, mientras el monseñor que hablaba intentaba contener la risa. El Papa sorprendió a todos cuando le tocó tomar la palabra y explicar quién era este niño de suéter celeste, el niño que incluso predicó hasta el Papa. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. No sé, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar.
Bueno, vamos ahora a otros temas. Vamos a hablar de la sugerencia que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear un canal de noticias global. Lo ha dicho para hacer frente a lo que él ha calificado como noticias falsas. Este comentario polémico, considerado por muchos como polémico del presidente, surge tras una nueva arremetida contra la cadena CNN, que se ha convertido en uno de sus blancos favoritos a la hora que acusó de retratar a la Unión Americana de una forma injusta y falsa ante el mundo. Sin embargo, Estados Unidos ya cuenta con un Voice of America, su propio canal internacional financiado con fondos públicos. De acuerdo con cifras oficiales, esta televisora se ubica en primer lugar en el país, con una audiencia semanal de 275 millones de personas. Cuenta también con contenido en más de 40 idiomas en una decena de países. Mientras a CNN no le va muy bien en los Estados Unidos basado en los ratings, por fuera de los Estados Unidos tiene muy poca competencia. En todo el mundo CNN tiene una voz poderosa mostrando a los Estados Unidos de manera injusta y falsa. Algo tiene que hacerse, incluyendo la posibilidad de que Estados Unidos comience su propia cadena mundial para mostrarle al mundo cómo realmente somos, grandes. Bueno, Javier Maza nos acompaña a esta hora desde Miami. Él es consultor en campañas electorales y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal, Ruth? Encantada de llegar a ti y a tu audiencia en NTN 24. No, muchas gracias por estar con nosotros para un poco poner en contexto o analizar esta propuesta o sugerencia que hace el presidente Donald Trump para evitar esta información que él ha calificado de injusta y falsa, particularmente con la CNN, y decir que es necesario que se cree un canal global. ¿Qué tan viable es esto en Estados Unidos? Mira, yo creo que estamos acá hablando de un hecho que puede tener tres explicaciones diferentes, Ruth. El primero, que una vez más sea una expresión de la vanidad y el narcisismo patológico de Trump, de querer tener un espejo para mirarse la cara, simplemente eso. Dos, que sea una cortina de humo para distraer a la opinión pública de los temas graves y serios políticamente que tenemos en este momento en Estados Unidos. Y tercero, que no sería en todo caso una idea original, sería un calco de lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela con Aló presidente y lo que hacían los dictadores europeos, ¿no? Hace 20 años. O sea, es simplemente una manera de construir lo que han venido a llamar los semiólogos la realidad alternativa o la narrativa alternativa, que es una manera de decir lo que a mí me da la gana frente a cosas que están pasando y que son evidentes. O sea, realmente para mí no tiene ningún tipo de asidero esto, pero sí trasciende una preocupación muy seria de parte de Trump y además justificada de temas que le van absolutamente mal. O sea, en primer lugar tenemos una elección intermedia que perdió estrepitosamente. O sea, eso de que ganamos no se lo cree Trump ni los republicanos ni nadie. Están los datos. Segundo, el Russiagate, la investigación que se está haciendo sobre la intrusión rusa en las elecciones del 2016, que cada vez cierra más el círculo y cada vez envuelve más a la gente más cercana a Trump y que, según dicen, podría llegar inclusive a involucrarlo a él directamente. Tercero, el cambio climático. Trump es simplemente un predicador en el desierto diciendo que el cambio climático es una cuestión básicamente metafísica o inventada, cuando acaba de publicarse un informe del gobierno de Estados Unidos, un informe de 1.200 páginas, firmado por 300 científicos que le dicen este es un problema serio. Vean lo que acaba de pasar en California, por ejemplo, con los incendios. Pero Trump sigue sin creer, pero la opinión pública norteamericana sí cree en ese reporte. Cuarto, el tema de Khashoggi, el asesinato de este periodista que Trump salió a defender a capa y espada a la monarquía en Arabia Saudita, y cada vez más es más difícil retomar su posición original frente a este atroz crimen del que hemos sido testigos toda la humanidad. Y luego lo más preocupante quizás para Trump, su aprobación, porque este hombre vive pendiente del rating y la aprobación. Acaba de salir un reporte hace cosa de un par de días en el que 6 de cada 10, ojito, 6 de cada 10 norteamericanos desaprueban su gestión. Yo creo que debe tener bastantes motivos para estar preocupado, ¿no? Ahora, Javier, usted lo ha desmenuzado perfectamente bien, lo ha hablado sobre este canal o esta propuesta del canal global. Sin embargo, digamos que se puede dar, ¿cómo evitar? Y esto a nivel no solo de Estados Unidos, sino lo que se ve en otros países donde usted lo ha citado, por ejemplo, Venezuela, en Ecuador también existe un canal estatal, pero que se convirtió en una herramienta para defender o aprovechar estos espacios en medios de comunicación para como limpiar la imagen de un mandatario o hablar solo bien o rosas, cosas bonitas, perfumadas del gobierno de turno.
¿Cómo se puede evitar esto? O sea, que no se utilice para desmentir cosas, defender a quienes están involucrados en situaciones como la trama rusa, o usted lo ha citado del periodista Khashoggi. ¿Cómo se puede evitar esto? Que sea un canal que no sirva para una cosa estatal de Estados Unidos, sino que más bien para limpiar o hablar cosas bonitas del presidente Trump. A mí me queda claro que si es que llegara a concretar esta idea, que lo veo sinceramente muy difícil, sería simplemente un canal de Trump, o sea, de Donald Trump, no un canal de la presidencia, no un canal oficial, sino algo de lo que él ya venía hablando, por cierto, antes de entrar en la política, más de una vez de crear su Trump Network. O sea, sería un esfuerzo más personalista en tratar él simplemente de hablar y de una manera unilateral transmitir su mensaje. Ustedes vieron lo que pasó en la Casa Blanca hace cosa de, no sé, 2 semanas, donde un periodista de la cadena CNN tuvo una confrontación muy fuerte con él. ¿Y qué hizo Trump? Le cancelaron la licencia, le cancelaron su credencial de periodista, por Dios, o sea, para que no acceda a la Casa Blanca. Cosa que incluso ya un juez le dijo a Trump, tú no puedes evitar que este periodista ingrese a la Casa Blanca. Algo así como una protección temporal. Entonces, se ha armado todo un problema. Él no le gusta que lo cuestionen, a él no le gusta que lo señalen. A él lo que le gusta es hablar sin que nadie le haga una pregunta, sin que nadie lo cuestione. Eso sería prácticamente, como yo lo veo venir, una oportunidad mediática para transmitir su mensaje de manera unilateral sin que nadie le pregunte nada. Ahora, si tú me dices si esto funcionaría o no funcionaría, probablemente con su base, que por cierto es cada vez más pequeña, la base que tiene detrás se le está reduciendo, probablemente funcione con el voto duro, el voto del obrero ignorante, blanco, que es el que le dio el triunfo a Trump, probablemente funcione. Pero como van las cosas, como se le están abriendo los ojos a la opinión pública frente a hechos que resultan inobjetables, de evidente trascendencia en este país, y con la cercanía del 2020, que tiene probablemente una lógica electoral para él de tratar de ganar nuevamente una elección en el 2020, yo creo que la ecuación se cierra a eso, a tratar de conseguir un espacio, lograr salvar su candidatura, lograr un triunfo en el 2020, cosa que veo cada vez más difícil. Sinceramente, los números no lo ayudan, las noticias no lo ayudan, la opinión pública se empieza a abrir. Las elecciones de medio término las perdió en estados que eran típicamente trampianos. O sea, hay una fisura cada vez más grande. Así y es. eso no se puede negar. Gracias, Javier Massa, consultor en campañas electorales, analista político, también ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, y ciertamente hay mandatarios o presidentes o líderes que les gusta o son partidarios de los monólogos. Vamos a agradecer su análisis aquí en la mañana, deseándole un buen miércoles. Gracias, Rudy, encantado. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios. Bueno, en los Estados Unidos no hay problemas de integración porque lo único que hicieron fue matar a 4 indios. Así lo resumió el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Así resumió las diferencias entre los Estados Unidos y varios países europeos en el marco de un debate en la Universidad Complutense. Estas palabras no han sido bien tomadas por ciertos sectores de España. El reporte inmediatamente con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Las últimas horas no han sido fáciles para el ministro de Asuntos de Exteriores de España, Josep Borrell. Primero porque la Comisión Nacional de Valores le impuso una multa de 30.000 euros por haber utilizado información privilegiada para vender acciones cuando era ejecutivo de una empresa que estaba a punto de quebrar. Pero sin duda alguna lo que más está generando rechazo fueron las palabras dichas por el ministro en un evento en la Universidad Complutense junto al ministro de Asuntos de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en donde banalizó la historia de lo de Estados Unidos, asegurando que tienen mayor integración política precisamente por la poca historia que tienen antes de su independencia, conseguida luego de haber matado a 4 indios. Veamos un extracto de las declaraciones del ministro Josep Borrell. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios. Pero aparte de eso, fue muy fácil. No había, bueno, luego tuvieron la guerra civil.
¿no? Tuvieron una guerra civil que les ha marcado antagónicamente. Pero cuando nacen y se unen, no tienen antagonismo y, sin embargo, poco tiempo después se quieren separar por un antagonismo económico. Esclavismo sí, esclavismo no. Pero ahora todos los americanos se sienten americanos y ponen la bandera en su jardín, y pobre de ti si la usas como pañuelo para quitarte los mocos. Pobre de ti, ¿no? Que a nadie se le ocurre. Pero si se le ocurriera a alguien, lo pagaría caro. Televidentes de La Mañana, estas declaraciones de Borrell han sido muy criticadas desde distintos sectores, inclusive periodísticos, que consideran que estas declaraciones dejan muy mal parado al ministro, aunque esperan que el sentido de las declaraciones haya sido otro. Por eso durante este día se espera alguna aclaración del ministro sobre este tema. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Marcelo, gracias por ese reporte desde Madrid. Hasta pronto. Y vamos a hablar ahora del paro nacional en Colombia. Para el día de hoy han sido convocados estudiantes, profesores, sectores agrícolas, también del sector judicial, están protestando contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Habrá manifestaciones en la capital y en otras partes del país. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos con el tema a Carlos Raigoso con la información. Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal, Ruth? Pues desde hace 2 horas se inició la concentración de estudiantes, profesores, indígenas y trabajadores en los diferentes puntos de encuentro. Todavía no se han iniciado las movilizaciones sobre las vías del país. Esta es la calle 26 o Avenida El Dorado, que va hacia el aeropuerto internacional. Quiero que miren ustedes el dispositivo de seguridad que hay a esta hora. Cerca de 100 uniformados, también policía de tránsito, hombres de inteligencia y personal de algunas organizaciones de derechos humanos, las que ya están listas para acompañar estas movilizaciones una vez los estudiantes salgan a las vías y comiencen a marchar sobre la calle 80, la carrera 7ª, la avenida Boyacá y la calle 26. Esto fue lo que dijo el presidente de los colombianos respecto a estas movilizaciones hoy en Bogotá. No aceptamos la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como lenguaje de la protesta social. El diálogo y la búsqueda de consensos y de construir soluciones y no agresiones hacen parte del talante de nuestro gobierno. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos. Esta es la situación a esta hora dentro del campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Cerca de 5.000 estudiantes los que ya se están preparando para iniciar esta jornada de movilizaciones. Habrán 3 puntos de encuentro importantes en el noroccidente, suroccidente y finalmente todos terminarán en la Plaza de Bolívar en la capital colombiana. Pues bien, con esta imagen entonces de la Universidad Nacional nos despedimos. Ya regresamos en un momento, vamos a un corte de comerciales. Son las 9 de la mañana, 13 minutos en Bogotá. Ya regresamos con La Mañana.